nuevamente con ustedes en estas clases de Derecho Societario. Y el día de hoy vamos a continuar viendo un tema que seguramente le genera alguna confusión, sobre todo a aquellos que están empezando a ver temas societarios, temas corporativos o temas de money, y está vinculada justamente a saber si es que una fusión o una reorganización puede ser considerado una operación de M&A, si es que el término fusiones y adquisiciones, que es un término que utilizamos muy a menudo en la práctica corporativa, es un término que aplica siempre a las operaciones de reorganización, específicamente a las fusiones. Decía que esto genera algo de confusión justamente porque hay un término que es el que da lugar a esta práctica, que es el término Mergers and Acquisitions, M&A su abreviatura, que en español es fusiones y adquisiciones, lo cual lleva a pensar que cuando estamos ante una fusión, podríamos estar ante una operación de M&A, y eso no necesariamente es así. ¿Por qué no es así? Porque si bien es cierto, la fusión es un concepto jurídico, es un concepto que está regulado en la legislación peruana, cuando nos referimos a las fusiones y adquisiciones, nos estamos refiriendo fundamentalmente a una terminología económica, a una terminología del mundo de los negocios, y que lo que busca fundamentalmente es dar a conocer aquellas operaciones a través de las cuales se concentran o se adquieren empresas o activos. Es decir, una característica fundamental de una operación de M&A no es que se realice una fusión o que se realice cualquier tipo de adquisición, sino que a través de esta adquisición o a través de esta concentración de patrimonio se pueda adquirir una empresa, se pueda asimilar el control de una empresa en el sentido económico del término, es decir, no necesariamente estamos hablando de adquirir una sociedad, una persona jurídica, sino un conjunto de activos y de pasivos que pueden ser explotados por el empresario para llevar a cabo actividad de negocios, actividad empresarial. Es por eso que cuando hablamos de una fusión, no necesariamente estamos hablando de un M&A o de una adquisición. No toda la fusión, o no cualquier fusión en términos societarios implica que se esté realizando una operación de M&A, porque hay fusiones a través de las cuales no se transfiere o no se transmite el control de una empresa, el control de una sociedad, sino que básicamente se trata de operaciones al interior de un grupo económico, como vamos a ver más adelante. Por eso, lo importante en un M&A es que se logre la concentración o adquisición de empresas y activos, y eso implica, por lo general, que haya una transferencia, una transmisión del control, de la posibilidad de dirigir una actividad empresarial, ya sea que se trate de una sociedad, de que la empresa sea llevada a cabo a través de una sociedad o que se realice a través de, por ejemplo, una línea de negocios o un conjunto de activos. ¿Cómo podemos llevar a cabo entonces un M&A? Vamos a ver cuáles son rápidamente cuáles son las principales modalidades a través de las cuales se puede adquirir una empresa o se puede asimilar a un grupo económico una empresa. La primera y la más común es la compraventa de acciones, es decir, una sociedad, ya sea una sociedad o puede ser personas naturales, compran acciones emitidas por otra sociedad que es dueña de una empresa o de varias líneas de negocio que pueden constituir empresas. A través de esta compra de acciones se está transfiriendo la propiedad del capital de esa sociedad, con lo cual se está transfiriendo directamente la empresa. Y esta venta de acciones puede ser una venta directa o puede ser una venta indirecta. Es decir, yo puedo adquirir no la propiedad de las acciones emitidas por la sociedad objetivo, por la sociedad target, sino puede ser acciones de la empresa que es dueña de la empresa de la sociedad objetivo. ¿Ok? Es una adquisición directa o puede ser una adquisición directa. Estas son
operaciones de M&A bastante comunes. Sin embargo, no todas las empresas se adquieren a través de la adquisición de sociedades, a través de personas jurídicas que son dueñas del negocio, que son dueñas de una operación, sino que a través también, también se puede lograr la adquisición de una empresa a través de una compraventa de activos, por ejemplo. Puede haber una sociedad que tiene distintas líneas de negocio y vende alguno de los activos que sirven para realizar alguna actividad empresarial muy particular. Es una empresa que, por ejemplo, se dedica a fabricar helados y chocolates y vende todos los activos vinculados a la fabricación de helados. ¿Okay? Esa venta de los activos le permite al comprador hacerse dueño de una línea de negocio de fabricación de helados, sin tener que haber comprado la sociedad que tenía esas líneas de negocio. Solamente me interesan determinados activos. Y a través de esa compra de activos estoy haciendo también un M&A. Puedo también hacerme del control de una compañía, de una sociedad, a través de aumentos o reducciones de capital. Si es que, por ejemplo, hay un accionista que ejerce un derecho de suscripción preferente y otros accionistas que no lo ejercen, con esos mayores aportes al capital de una sociedad, el accionista que ejerce su derecho va a incrementar su participación y posiblemente va a poder adquirir una participación mayoritaria que le permite el control de esa sociedad a costa de los accionistas que no han ejercido su derecho de suscripción preferente. Es decir, a través de un aumento de capital, sin tener que comprarle nada a los otros accionistas, sino aportando más recursos al capital social de una sociedad, un accionista puede incrementar su participación y terminar controlando una sociedad que antes no controlaba. Lo mismo pasa si es que se da una reducción de capital en la cual algunos accionistas ven reducida su participación y otros accionistas incrementan su participación porque deciden no participar de la reducción de capital, con un acuerdo consensuado evidentemente en este sentido. En ese caso, también podrá haber una transferencia del control de la empresa sin que hayan contratos de transferencia de acciones. También puede haber una operación de M&A a través de cierto tipo de acuerdos que los accionistas celebran para el ejercicio de derechos políticos. Puede haber accionistas que no tengan porcentualmente el control de la sociedad, que no tengan una mayoría accionarias, pero que tengan acuerdos con otros accionistas que le permitan, por ejemplo, designar a la mayoría del directorio, designar al gerente de la sociedad y de esa manera controlar las actividades de la compañía, controlar las actividades de la empresa. A través de entonces este tipo de acuerdos se puede llevar a cabo una operación de M&A y estos acuerdos incluso son acuerdos retribuidos que tienen un costo. Y tenemos las reorganizaciones societarias de las cuales vamos a hablar más adelante y tenemos también M&As complejos, que son M&As que combinan las modalidades que hemos visto hace un momento y algunas otras modalidades un poco más complejas. Puede haber fusiones seguidas de venta de acciones y seguidas de aumento de capital, por ejemplo. M&As que implican entonces una estructura y un diseño mucho más complejo, mucho más sofisticado, dependiendo de los requerimientos, evidentemente, de las partes. ¿Qué pasa con las reorganizaciones societarias entonces? Simplemente repasamos lo que es una reorganización. La reorganización es una figura regulada en la Ley General de Sociedades que le permite a la sociedad modificar su estructura con miras a adaptarla a requerimientos comerciales, patrimoniales o jurídicos de los accionistas. ¿Cuáles son las modalidades previstas en la ley para la reorganización? Tenemos la transformación, que es el cambio del tipo societario bajo el cual está organizada la sociedad, una SRL, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, que quiere transformarse a sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad civil que quiere transformarse a SRL. Tenemos la fusión, dos o más sociedades unen su patrimonio, la escisión, una sociedad divide su patrimonio, la reorganización simple, una sociedad segrega un bloque patrimonial para aportarlo a otra sociedad, nueva o sociedad existente, y una combinación de todas las anteriores. Todas estas
figuras tienen una regulación eh, en la ley. ¿Qué es lo que pasa entonces con las reorganizaciones societarias y los M&As? Lo primero que tenemos que decir es que la gran mayoría de reorganizaciones societarias no son normalmente operaciones de M&A, sino que forman parte de una organización o una estructura interna de los grupos económicos. Es decir, un grupo económico, un grupo que tiene un accionista o ciertos accionistas determinados de control, acuerdan ciertas operaciones de reorganización porque las consideran necesarias para que su grupo económico, para que las actividades que realizan las empresas del grupo económico se desarrollen de una mejor manera. Por ejemplo, cuando quieren concentrar o desconcentrar sus actividades a nivel horizontal, empresas que realizan básicamente actividades similares. Tenemos varias empresas que se dedican a comercializar ciertos productos. Se puede decidir que lo mejor es fusionarlas en una sola para que solamente sea una la que realice las actividades de comercialización, o puede ser una concentración o desconcentración a nivel vertical. Es decir, se trata de sociedades que están en distintos niveles de la cadena de producción o comercialización. Una empresa que produce ciertos bienes y una empresa que vende esos bienes. Una decisión podría ser que esas empresas se junten, se fusionen y sea una sola sociedad la que desarrolle todas las actividades, ya sea de producción como de comercialización. O puede ser al revés, de repente los requerimientos comerciales, los requerimientos de negocio determinan que sea más eficiente que la empresa que realizaba todas las actividades a través de un solo vehículo se divida y que por un lado haya una sociedad que realiza actividades de fabricación y por otro lado haya una sociedad que realiza actividades de comercialización. Porque lo que se busca también podría ser aislar los riesgos del negocio. Hace algunos años, algunas empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, que tenían distintas ramas de negocio a través de una única sociedad, decidieron escindirse, reorganizarse, y que una empresa, una sociedad que tenía actividades de telefonía fija, telefonía celular, de televisión por cable, de internet, se dividiera, tuviera una sociedad que viera telefonía fija, otra sociedad que viera telefonía celular, una sociedad que se dedique a televisión por cable, una sociedad que tenga únicamente el negocio de Internet. ¿Por qué? Porque lo que se busca es separar los riesgos, que los resultados de la telefonía fija, por ejemplo, no incidan o no afecten los resultados de la telefonía celular, porque cada negocio tiene una dinámica y tiene un nicho muy específico. También se puede reorganizar una sociedad o un grupo de sociedades al interior de un mismo grupo económico para preparar futuros negocios o ventas. De repente es una sociedad que tiene planeado vender cierta línea de negocio, entonces puede decidir dividir su patrimonio, sacar determinados activos vinculados a esa línea de negocio para posteriormente vender las acciones de la sociedad que ha recibido esos activos. Se está preparando el futuro, la futura venta de una sociedad. Y en todos estos casos, dado que se trata de operaciones dentro de un mismo grupo económico, no hay mayores cambios de control. De repente es una sociedad que tenía un accionista principal, que se escinde, se divide y ahora va a tener dos sociedades del mismo accionista principal. O un accionista principal que era dueño de varias sociedades, las fusiona y ahora va a haber una sociedad que le pertenece al mismo accionista principal. Eh, Esto en cuanto a las operaciones de reorganización que se dan dentro de un mismo grupo económico. De otro lado, tenemos ya aquellas reorganizaciones que forman parte de una operación de M&A, es decir, de una operación que sí implica una transferencia de empresa, una transferencia del control de la operación de una empresa. ¿Cómo se da entonces una reorganización en estos casos? En primer término, cuando la propia reorganización, cuando el propio acuerdo de reorganización, por ejemplo, una fusión, implica que se haya transferido este control.
Si es que en una fusión, por ejemplo, los accionistas de una de las empresas fusionadas han hecho de su empresa fusionada una empresa a la cual están controlando, vía relación de canje, vía la forma en la cual se han repartido las empresas de la sociedad resultante de la fusión, se determina que hay un grupo de accionistas que pertenecía seguramente a la compañía, a la sociedad más grande, a la sociedad con mayor valor, va a hacerse dueña de la gran mayoría de las acciones de la sociedad resultante de esa fusión, en detrimento de los accionistas de la sociedad más pequeña, de menor patrimonio, de menor valor de negocio. ¿Por qué? Porque así lo han decidido como parte de su autonomía los accionistas al momento de diseñar esta fusión. En este caso, entonces, sí podríamos hablar de una operación de M&A que se ejecuta a través del acuerdo de reorganización. O también se pueden dar operaciones de este tipo cuando la reorganización es solamente una parte o forma parte de un grupo de acuerdos, un grupo de operaciones que es más compleja, cuando hay más contratos que el simple o los simples acuerdos de reorganización. Veamos entonces estos supuestos. Cuando estamos hablando de una reorganización que se da como parte de un M&A, pero de manera previa al M&A. Por eso decimos reorganización pre-M&A. Cuando lo que se busca es preparar el camino para una venta de empresa. Es decir, puede darse una operación al interior de un grupo económico, por ejemplo, separando una línea de negocio, porque lo que se quiere es luego, cuando haya una decisión ejecutada, y cuando haya una sociedad que es dueña de determinados activos de esa línea de negocio, se quiere vender las acciones de esa sociedad. ¿Ok? Es decir, el acuerdo o decisión ha tenido como objetivo que la sociedad que resulta de esa decisión sea posteriormente vendida. Es parte de una estructura mayor, de un plan mayor de venta de empresa. O podría pasar lo mismo con una fusión. Se fusionan varias empresas para vender, en lugar de vender acciones de distintas sociedades, se vende acciones de una sola sociedad que previamente se ha fusionado. Esta es una reorganización pre-M&A. También puede darse una reorganización post-M&A, es decir, un comprador ha adquirido acciones de una sociedad porque es una sociedad que, por ejemplo, realiza actividades similares a las actividades que tiene la sociedad de la cual es dueña el comprador. Entonces, el comprador, por ejemplo, está adquiriendo a su competencia y en lugar de tener dos empresas distintas, dos sociedades distintas que compiten entre sí o que competían entre sí, decide fusionarlas y adaptarlas a su grupo económico. Yo he comprado esta sociedad no para seguir compitiendo con ella, sino para juntarla con la sociedad que es mía. Evidentemente, estas operaciones también tienen que pasar por el régimen de control de concentraciones aprobado o vigente en el Perú desde hace algunos pocos años. Y finalmente tenemos M&As, como hemos mencionado hace unos minutos, que se ejecutan a través de una reorganización, que es cuando el grupo controlador de una sociedad toma el control de una o más empresas a través del mismo acuerdo de reorganización. Sin embargo, en estos casos tendremos que decir que estamos hablando de operaciones más bien residuales. En el Perú normalmente tenemos operaciones de M&A pre o post acuerdo de venta o de compra-venta de acciones. Es decir, las operaciones de M&A son parte de una operación más compleja, son parte de una operación que lo que buscan es la adquisición de un negocio. Cuando estamos hablando de operaciones al interior de un grupo económico, no estamos hablando estrictamente de un M&A. Estamos hablando de una fusión, de una decisión, de una reorganización que puede tener objetivos bastante ambiciosos en términos comerciales, pero que no implican mayores cambios de control ni la transferencia de la propiedad de algún negocio, de alguna empresa. Por eso decimos que, si bien es cierto,
las reorganizaciones pueden constituir operaciones de M&A, que una fusión puede ser un M&A, no todas las fusiones constituyen en estricto una operación de M&A. Vamos a seguramente sobre estos temas en las siguientes clases de este curso de Derecho Societario y seguir analizando algunas instituciones interesantes de los temas de M&A y de derecho corporativo que tanto nos interesan. Muchas gracias a ustedes y será hasta una próxima oportunidad.